Mi nombre es Javier Lempert, soy el CTO de Lightit, y hoy vamos a estar hablando del efecto post-pandemia, qué fue lo que pasó con la salud y la tecnología después del COVID. Vamos a estar hablando primero nada, breves palabras sobre Lightit, por qué estoy hablando yo de salud y tecnología. Em, Presentar un poquito de la situación pre-pandemia, qué es en qué estaba la industria de la salud previo al COVID, qué fue lo que pasó durante el COVID y post pandemia, cuál fue el lado positivo que nos dejó en la industria. Después, la parte más larga, donde vamos a hablar de los trends y las nuevas tendencias dentro de la industria, qué podemos esperar para este 2023 o los próximos años que se vienen. Y si nos da el tiempo, después hacemos una mini demo de lo que estamos trabajando ahora dentro de Lightit. Y obviamente dejar lugar para preguntas. Si en cualquier momento quieren hacerme alguna pregunta, escríbanme por el chat, voy a tratar de tenerlo visto. Si me salteo las preguntas, igual al final voy a estar revisando el chat y respondiendo a todo lo que me hayan ido preguntando. Sobre el IT, y creo que en el marco de esta charla de la ORT está bueno mencionar, somos tres fundadores que estudiamos juntos la carrera de Ingeniería de Sistemas de la ORT, ya recibidos hace varios años. Yo soy el CTO, que soy el encargado de la parte de tecnología y los proyectos que encaramos. Eh, así fue que comenzó el IT. Hay una fotito de nuestra primera conferencia en Estados Unidos, allá por 2019, recién recibidos, supongo que estamos recién con el pelo corto. Y bueno, nuestra primera oficina en Ingenio, en el LATU, que bueno, fue la que durante los primeros 3 años y toda la pandemia fue la que no estuvo ahí. Hoy donde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Hoy en día tenemos una oficina en Montevideo, en Punta Carretas, tenemos una oficina en Buenos Aires, tenemos más de 85 colaboradores, participamos y seguimos con proyectos activos, con más de 65 proyectos, participamos, sponsoreamos más de 20 conferencias y meetups, tuvimos más de 5 encuentros de todo el equipo juntando a los argentinos y los uruguayos. Y bueno, seguimos creciendo y ahora después en un ratito voy a presentar un poquito de las oportunidades que se nos vienen también. Y simplemente para mostrar esto de los encuentros, el año pasado estuvimos en Bariloche todo el equipo, la semana pasada que trajimos a todo el equipo también de Buenos Aires para festejar que cumplimos los 4 años como empresa. Entonces, si bien vamos a hablar de salud y por qué estamos en esta industria, también es importante para nosotros tanto la industria y los proyectos y los clientes en los que trabajamos como el equipo, y esos son los dos drivers que nos llevan día a día. Todo esto nos hizo ya en estos 4 años ir ganando diferentes reconocimientos, desde ser la startup con más crecimiento, de las 50 con más crecimiento en Latinoamérica por el Financial Times, el año pasado con todos los premios de Great Place to Work, y la semana pasada también que el reconocimiento de IT Builders de ser la startup del año. Y nada, no son más que pequeñas demostraciones de que estamos por un buen camino y que nos motivan a seguir adelante. Y gran parte de esto fue por también decisiones estratégicas que tomamos, y una de ellas fue la de dedicarnos a la industria de la salud, y creo que fue una decisión acertada. Eh, Nosotros nos enfocamos en lo que es salud en Estados Unidos. Voy a estar contando sobre algunos proyectos que están buenos en los que estamos participando. A nivel de tecnología somos más agnósticos. Principalmente usamos Laravel y React porque son las que nos permiten hacer desarrollos más rápidos y pruebas de concepto, validaciones, pero también tenemos proyectos con Vue, proyectos con Python, ya sea FastAPI o Django, en Node, con Nest, con Next, con Nux, y React Native. O sea, en ese sentido somos bastante agnósticos. Lo importante sí es tener proyectos que generen un impacto. Y como decía, ¿por qué hablar de salud y qué tiene que ver Lightit con todo esto? Nosotros empezamos, como les contaba, siendo una empresa de tres amigos que estudiamos juntos en ingeniería de sistemas y que queríamos desarrollar algo. Empezamos siendo una empresa más generalista, que era simplemente desarrollar lo que veíamos, entendimos que teníamos que enfocarnos en producto y agregar un valor extra. Y después, por 2021, nos dimos cuenta de que necesitábamos más foco,
En ese momento estábamos con nuestro primer proyecto de salud, que era CuraScribe, que es eh, hacer traducción, hacer, pasar de voz a texto eh, todos los encuentros que tenían los médicos con los pacientes, pero en lugar de usar inteligencia artificial, como empezaban a aparecer algunas de las soluciones, era obtener un mayor nivel de accuracy teniendo un PA ayudando a los transcriptores a optimizar sus procesos y poder hacer que las traducciones sean más rápidas. Hoy en día, ya con OpenAI, ChatGPT, probablemente capaz que el nivel de accuracy pasa a ser el mismo, entonces ya este producto obviamente tiene que evolucionar. Pero este producto, entre otras muchas cosas, nos dejó ya por julio-agosto 2021, una estrategia, es decir, que queríamos enfocarnos en salud, que queríamos tener un impacto en los proyectos que estábamos haciendo, un impacto en la vida de las personas, en la salud de las personas, y fue así que ya hace 2 años que todos los proyectos que hacemos, las conferencias que sponsoreamos y participamos, todos en el mundo de la salud, principalmente Estados Unidos y Canadá, pero bueno, también hemos tenido proyectos de algunos otros países. En el marco de eso, el año pasado inauguramos nuestro Digital Health Innovation Lab, que es un laboratorio que tenemos dentro de la empresa, que en lugar de hacer desarrollos para nuestros clientes, tenemos nuestros propios desarrollos internos, hacemos investigaciones y vamos haciendo pruebas de concepto sobre nuevas tecnologías. Esto es uno de los ejemplos con los que estamos trabajando, que es un integrador de los diferentes sistemas de gestión que usan los hospitales y las clínicas, que cada uno tiene su propio formato, tiene su propia forma de manejar los datos de los pacientes, y nosotros hicimos un sistema para demostrar a los clientes nuestros capabilities y poder también generar ese conocimiento interno dentro de la empresa. Y bueno, hoy en día con el Digital Health Innovation Lab estamos generando mucho conocimiento y estamos ya pensando en cuáles van a ser los productos que sean trendy para el año que viene, para el futuro, y empezar ya desde el día de hoy a investigar en esas nuevas tecnologías. Así que más adelante también voy a mostrar una demo y voy a contar algunas de las investigaciones que estamos haciendo. Ahora sí nos metemos de lleno en lo que es la situación prepandemia, que era cómo estaba la industria de la salud antes del COVID. Eh, Obviamente eran todo consultas presenciales, había alguna cosita de telemedicina, sobre todo con llamadas. Eh, la industria de la salud mental se consideraba que no era parte de la salud, o no era muy prioritario, no se le daba muchos recursos y no había muchos emprendedores en el mundo de la salud mental. En general había un status quo, si bien habían ciertas investigaciones en generación de nuevas drogas o medicamentos. En general era una industria que estaba bastante chata. Algo que sí se venía fomentando era el uso de los wearables, ya sea con relojes inteligentes o con algún tipo de dispositivo que te permita tener un traqueo de las métricas de salud. Recién eso estaba comenzando, venía creciendo. Estaban los primeros experimentos con también realidad virtual aumentada, pero en muy pocos países, con muy pocos emprendimientos y sobre todo muy pocos recursos que estaban destinados a mejorar la industria, a generar cambios y a generar lo que hoy en día estamos viendo que está pasando en la industria de la salud, que es pasarse a la digitalización, ¿no? Una industria que estaba completamente desactualizada en todo eso, y comparado con otras industrias se habla de que estaba 15 o 20 años atrasado en lo que es la digitalización. Después vino la pandemia, y creo que esto es algo que no tengo ni que comentarlo, pero que fue algo que nos impactó a todos, y obviamente la industria de la salud tuvo su mayor impacto. Eh, Cargó completamente a todo el sistema médico, todos los hospitales colapsaron, los sistemas de salud colapsaron. Esto generó un burnout, un desgaste en los doctores, en todos los proveedores de salud muy grande. Este burnout se analiza por dos lados. Primero, hubo mucha falta de personal calificado, habían bueno, muchos médicos que se enfermaban, entonces también habían menos médicos disponibles, turnos muy largos y después tenían que hacer turnos de descanso. Eh, Muchísima también burocracia que tiene el rubro de la salud,
en el cual cada una de las consultas y las prescripciones que se hacen, todos los tratamientos que se hacen tienen que quedar anotados. Se venía empezando a digitalizar todo eso, entonces ya tenemos los sistemas de gestión de datos médicos digitalizados, pero en lugar de mejorar la eficiencia de los doctores, en lugar de facilitarle la vida, el resultado que se vio y que se analizó en muchas investigaciones es que en realidad eso también generó mucha más sobrecarga en los doctores que ahora tienen que participar todo el tiempo y que capaz que están la mayor parte de su tiempo cargando los datos en los sistemas en lugar de estar atendiendo realmente a los pacientes. Durante la pandemia surgió la obligación de la telemedicina, o sea, ya no podías ir a los hospitales porque los hospitales están atendiendo únicamente personas con COVID. El riesgo de acercarte a las clínicas o a los hospitales era muy alto, entonces todos preferíamos quedarnos en nuestras casas, y un sistema de salud que no estaba preparado para dar una solución de telemedicina, una solución de monitoreo remoto, pasó a estar obligado a buscar nuevas soluciones y pasar a hacer que la salud sea realmente digital y no presencial como era antes. Bueno, lo mismo con las medidas de seguridad, y también medidas de seguridad y regulaciones. Los tiempos que teníamos para poder resolver problemas durante la pandemia eran mucho menores. No podíamos esperar a que termine la pandemia para ver qué iba a pasar, si íbamos a probar una vacuna, si se iba a probar un medicamento, si se iba a testear primero la tecnología para poder tener telemedicina, o si no, bueno, larguémonos y empecemos a incorporar nuevas tecnologías y veamos a ver cómo nos ayudan y si nos sirven, pivoteamos, algo que todas las industrias, capaz que gente que me está escuchando que trabaja en otras industrias dice, pero eso es obvio, eso lo hacemos siempre. Bueno, en la industria de la salud no se quería innovar, no se quería agregar nuevas tecnologías sin antes haberlas testeado durante mucho tiempo. Si pensamos en todo lo que son los clinical trials, que tienen que pasar por diferentes etapas, no solo los clinical trials para una droga, sino también para cualquier tipo de tecnología, hay que habilitarla, tiene que pasar por el FDA, y todo eso lleva mucho tiempo, y durante la pandemia hubo cierta flexibilización en cuanto a el poder dar, por ejemplo, prescripciones de forma digital, que justo ayer leí una noticia de que lo van a extender en Estados Unidos por 6 meses más, y esa posibilidad de, por ejemplo, brindar prescripciones de forma digital fue algo que ayudó mucho a la digitalización, y yo ahora voy a contar un caso de un proyecto nuestro en el que justamente estamos aprovechando esa oportunidad. Se retrasó todo lo que son la atención no urgente y, como decía antes, la salud mental pasó a ser una prioridad. Eh, Lamentablemente tuvimos muchos casos donde, bueno, encierros durante mucho tiempo, eso aumentó la ansiedad en general en toda la población, cansancio, la salud mental se puso también, no solo que crecieron los problemas de salud mental, sino que también, por suerte, se empezó a hablar más del tema, entonces también habilitó una nueva posibilidad para los emprendedores de atacar estos temas que antes tal vez están dejados un poco más de lado. No significa que no se atacaban antes, pero los recursos que se destinaban a resolver temas de salud mental eran mucho menores, y sobre todo también lo vemos en empresas que hoy en día se están empezando a incorporar, o en escuelas, soluciones de salud mental para los empleados, para los alumnos, cosas que antes tal vez era impensado. Para poner simplemente algunos datos, en los consumidores, por ejemplo, pre-pandemia y post-pandemia, todo lo que es videoconsultas y consultas por teléfono, aumentó muchísimo el uso. En algunas tecnologías, estas tecnologías grises son algunas otras tecnologías que ya se estaban usando. Por ejemplo, tener una app para ciertas cosas, eso es algo que ya se tenía, pero el tema de la consulta seguía siendo muy, muy presencial. Y bueno, los doctores son los que más, en este caso, son los que más vieron la ventaja de tener videollamadas, de tener simplemente llamadas para atender las consultas, pudiendo también atender a un montón de gente que antes, por tema de tiempos y la presencialidad, no podían atender, tenían que quedarse esperando tal vez a un paciente que no había llegado en hora, y en cuanto si es por llamada o de forma remota también, los tiempos de los doctores se pueden optimizar muchísimo. Entonces,
dado toda esta situación que tuvimos pre-pandemia, de una industria más chata, y una pandemia que movió el piso y nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para una situación así, y que necesitábamos hacer algo como industria para brindar una mejor atención. Si bien obviamente nunca podemos decir que fue bueno tener una pandemia, sí podemos analizar cuál fue el lado positivo a nivel de industria que dejó la pandemia. Y en unos estudios que conseguí se habla de que, bueno, todo lo que es tener, como decía, un portal de pacientes, tener una aplicación es algo que más o menos se mantuvo constante, pero en lo que es videoconsultas y teléfono, hoy en día subió bastante y sobre todo se espera que a futuro siga subiendo. Esto es algo que vamos a hablar en la parte de trends, que es el Remote Patient Monitoring, que es el monitoreo remoto de los pacientes. Es decir, no solo tener el tratamiento del paciente una vez que viene a la clínica, viene al hospital y poder hacerle un chequeo, poder medir sus signos vitales, poder hacer un estudio de sangre, sino es decir, bueno, yo quiero que el paciente, mientras está en su casa, yo pueda tener una forma de saber su estado, de monitorear cómo viene avanzando, y eso es algo que creció en la pandemia, ahora se estabilizó un poco más, pero es una de las grandes tendencias que va a crecer para los próximos años. Esto es un poco más de lo que venía hablando desde el punto de vista de los consumidores. Lo anterior era de los doctores, que decía que fue mucho más grande el impacto de cómo cambió sus formas de brindar el servicio. A nivel de pacientes, según este estudio, hoy en día se mantuvo o bajó un poquito y se volvió a la presencialidad en ciertas cosas, pero cuando se les pregunta hacia futuro qué van a preferir o qué formas de encuentros van a tener con sus doctores, en la mayoría de los casos se cree que van a estar, sigue adoptando las tecnologías remotas para obtener cualquier tipo de servicio de salud. Y otra de las encuestas que vi, que no la puse, es que hoy en día ya se empieza a confiar más en algunas respuestas que están dando algunos servicios de inteligencia artificial, algunos diagnósticos hechos a través de Machine Learning, en comparación con diagnósticos o respuestas que están dando los doctores. Y eso obviamente es un cambio de paradigma que hasta hace pocos meses tal vez era impensado, creer de que íbamos a confiar más en las respuestas de una computadora en lo que tiene que ver con salud, pero ya estamos empezando a ver que es algo que sucede y entiendo yo que vino para quedarse. Con respecto a lo que es más la industria de la tecnología, de la salud, y la industria también de las startups, eh, el funding fue algo de lo que más creció, ¿no? En 2020 ya casi que duplicó el funding. Después en 2021 fue el gran boom del funding en los emprendimientos de salud. Ahí fue donde se empezaron a crear la mayoría de las startups y ya todas esas startups que venían tal vez de hace 10 años, pero muy tranquilos, tratando de generar pequeñas disrupciones. Después de la pandemia, con toda la atención en la industria de la salud, fue que esas mismas startups que tal vez ya venían desarrollando ciertas tecnologías, pero en un modo más tranquilo, empezaron a recibir todas las rondas de inversión más grandes que les permitieron después, para este año, ya empezar a lanzar funcionalidades y nuevos productos que realmente están generando un cambio y un impacto en la industria. 2022, bueno, todas las industrias creo que sufrieron la guerra en Ucrania, la recesión en Estados Unidos y los problemas en general que tuvo el mundo de los VCs, con la desconfianza tal vez en todo este sistema de financiamiento de las startups sin un profit. Y bueno, si bien bajó a casi la mitad el funding que hubo en 2022, igual no volvió a niveles prepandémicos, sino que se mantuvo en 2022 en los niveles del 2020. Y para el 2023, si bien el primer quarter había sido un poco bajo, creo que está mejorando un poquito el panorama para las startups. Y bueno, se cree que sí, que ni bien termine
o pasa un poquito esta situación general de bajo funding a las startups, la industria de la salud es una de las industrias que más funding va a tener, sobre todo comparado con otros años, ¿no? Em, Así que bueno, vamos a contar un poquito de algunas de las startups que se convirtieron en unicornio o se hicieron públicas. Clarify Health, donde reúnen toda la información de salud para poder hacer diferentes tipos de análisis. Oura, que creo que es de las más conocidas, que es el anillo que justamente lo que contaba recién de monitoreo de pacientes de forma remota, en el que vos hoy en día ya sea con tu iWatch, ya sea con un Polar, con un Fitbit, que eran los que estaban de moda en los últimos años, ahora ya no necesitas ese reloj si no te queda cómodo, o si no querés tener un display en tu mano, como me pasó a mí, por ejemplo, que usaba el iWatch, me di cuenta que no quería estar todo el tiempo leyendo las notificaciones y desconcentrándome. Ahora con un anillo en el dedo, se supone que es mayor aún la precisión que tiene, podés tener múltiples métricas de tu nivel de salud, cómo dormís, el ritmo cardíaco, la variabilidad del ritmo cardíaco, diferentes métricas que capaz que también con los relojes no se pueden medir o la precisión no es tan alta. Este anillo ya te lo da y es una de las ventajas que después los médicos usando esa información van a poder hacer que no necesitar acercarse al paciente para poder saber su estado, sino que simplemente si el paciente a través de una app le comparte esa información, ya después el doctor puede hacer un seguimiento mucho más extenso del que se podía hacer antes y en mucho menos tiempo. Y mismo de forma automática también se podrían generar alarmas y diferentes cosas que se quieran sin tener que tener la presencialidad del médico con el paciente, que es lo que después le saca tiempo y lo que justamente hablábamos que era uno de los problemas de que falta personal calificado que pueda estar tomando este tipo de decisiones. Otra de los unicornios de este último tiempo, Somatus, que es una clínica especializada en todos los temas de riñón, que te brindan cualquier tipo de servicio, diálisis a domicilio, diferentes cosas que también van a revolucionar lo que es brindar la salud a los pacientes. Ya estuve hablando un poquito de las tendencias. Para resumir lo que fue la situación o lo que es la situación actual de la industria, es una industria que está muy por encima de lo que era prepandemia, una industria con muchas ganas de digitalizar procesos, con muchas ganas de disminuir la carga de los doctores, con un funding que es mayor al que se tenía antes, pero un poquito más bajo de lo que se esperaba por justamente la recesión en general en todas las startups, eh, con un VC como Andreessen Horowitz que habla de que es el momento de unificar fintech y salud como el gran nicho en el que se tienen que enfocar las startups en el 2023 principalmente y a futuro, lo que atrae mucho revuelo, atrae mucha gente a la industria, mucho interés, y obviamente esto va a ayudar a que después el servicio que se le pueda dar a los pacientes sea mucho mejor. Entonces, vamos a ver un poquito de cuáles son las tendencias de este 2023 y qué nos podemos esperar de la industria para los próximos años. Eh, según esta encuesta de Ernst Young, más del 60% de los consumidores y los doctores o proveedores de servicio de salud hablan de lo que son los hospitales más inteligentes, simplemente de tener más tecnología de la que se tiene hoy en día en los hospitales. Pero las otras tres métricas creo que son las más interesantes, que es el hospital virtual, ya no pensar en un hospital como solo el edificio donde se atiende a los pacientes, sino el poder llevar la salud a todas las casas, a, a los dispositivos en realidad. Más del 60% tanto de consumidores como de physicians lo creen. Lo mismo con tener hospitales a domicilio, lo que hablaba recién de tener diálisis a domicilio, tener a través de lo que se llaman los software as a medical device, que ahora voy a contar un poquito más, poder realmente tener cualquier tipo de tratamiento en tu casa sin tener que ir al hospital. Y después lo que es la presencia virtual, que ya es más llevado a lo que es realidad virtual,
apenas menos del 50% de los consumidores cree que va a usar ese tipo de soluciones y los doctores o todos los proveedores de salud, sí, el 73% cree que próximamente vamos a estar usando diferentes tipos de headset, o sea, ayer salió, o hace 2 días salió el VR set de Apple. Eh, Hablamos con varios médicos sobre el HoloLens de Microsoft, que ya lo están usando para diferentes tipos de prácticas y operaciones. Obviamente el Oculus de Meta, que ya se está usando para ciertos tipos de tratamiento. Y bueno, los physicians que tal vez son los que están más metidos en el tema, ya pueden ver que es algo que se va a incorporar próximamente en los tratamientos. Tal vez los pacientes todavía no están tan al tanto de esa tecnología o creen que nunca se van a poder comprar por un tema de costos, pero bueno, eso es algo que probablemente en los próximos meses o años sea algo que cambie. Bueno, esto creo que incluye todo, ¿no? Lo que era la medicina antes de 100% presencialidad. Esta es la gran tendencia que viene acompañándonos en los últimos años y ahora que es casi una obligación tenerlo, que es la medicina virtual. Sobre todo lo que hablaba de que ahorra tiempo, ¿no? O sea, vos en telemedicina podés agendar la consulta con un especialista, con un médico general, enseguida desde tu aplicación, tener la consulta por una videollamada, ya enseguida recibís la descripción de lo que fue la consulta, el tratamiento que te mandaron, y eso es en cuestión de minutos. El doctor no se tiene ni que trasladar, ni tiene que esperar a un paciente que entre, que salga, o sea, tiene todo ahí mismo dentro de la computadora, comparado con cualquier otro tipo de forma de salud en el que todo lleva su tiempo, sus procesos, su gente, que también tiene sus costos. En este sentido, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando, este es un proyecto de Canadá, en el que lo que hicimos fue poder llevar lo que son las prescripciones, y sobre todo la suscripción a las prescripciones de forma digital, en el que para distintos tratamientos como la pérdida de cabello, la acné, pérdida de peso, en el que vos tenés que todos los meses consumir diferentes medicamentos y vos tenías que ir cada cierto tiempo al doctor, hacer una consulta, pedirle que te dé una receta, después ir a la farmacia, comprarlo. Hoy en día vos entrás a la página de Félix, te registrás, llenás un formulario online, te atiende un médico a través de una videollamada, te genera una prescripción, todos los meses te van regenerando esa prescripción, cada cierto tiempo te hacen una consulta digital que te la agendan automáticamente a través de la web para que vos puedas tener la consulta, y que te vuelvan a gestionar esa prescripción. Automáticamente la farmacia recibe el pedido de tu medicamento, te lo lleva a tu casa. Entonces, vos tenés todo el flujo y todo el proceso de la salud en una sola plataforma, todo de forma automática, con toda la información. Los doctores tienen toda la información. eh, y bueno, esto hace que realmente mejoren muchísimo los tiempos y que la calidad del servicio sea mucho mayor. Clínicas virtuales, no solo a través de brindar telemedicina es la ventaja, sino también, por ejemplo, dos de las empresas que me llaman mucho la atención en Estados Unidos son Will y OpenLoop, que lo que hacen es proveer lo que sería un staff augmentation de doctores. Entonces, vos tenés, por ejemplo, una empresa como Félix, en el que vos querés brindar un servicio de salud a tus pacientes porque querés, por ejemplo, hacer tratamientos de pérdida de cabello. Pero vos no tenés una clínica, no tenés gente en todos los estados, porque obviamente en Estados Unidos las regulaciones son muy amplias y vos necesitas una certificación para cada uno de los estados en los que vos querés trabajar, médicos que puedan brindar el servicio en cada uno de los estados. Pero ahora, por ejemplo, con uno de estos servicios vos podés ir y decir, bueno, quiero que vos me des un doctor con estas características, disponible en estos horarios para estos estados. Y automáticamente vos tenés tu clínica con todos los servicios extra que vos estás brindando, con la posibilidad de contar con personal calificado. Entonces, realmente la calidad de servicio que se puede brindar es mucho mayor, y también permite a muchos jugadores pequeños que antes les costaba entrar a la industria a poder brindar salud porque tenían que pagar estas licencias que son caras, porque tenían que armar empresas que son grandes, y porque necesitaban ese derecho de piso de decir, bueno, tengo todo esto armado para poder empezar ahora a brindar el servicio que quiero. Hoy en día, en realidad, juntando algunas piezas claves, ya cualquier emprendedor puede empezar a traccionar y a brindar un servicio.
Este creo que es el gran jugador de los últimos 3 meses, creo, desde que salió ChatGPT con GPT-3, revolucionó todas las industrias. Y para simplemente los que no están tan al tanto, cómo se usa Generative AI en salud y en general, ¿no? Machine Learning, no solo inteligencia artificial como tal vez ahora todos hablamos de Generative AI, sino en general todo lo que es el aprendizaje automático y las computadoras generando un conocimiento. Esto nos puede ayudar para el análisis de datos y diagnósticos, análisis de imágenes, justamente generar diagnósticos a través del análisis de una radiografía, por ejemplo. La precisión en los diagnósticos, la precisión en el que podemos analizar los datos es mucho mayor que la precisión que tiene un humano, por ejemplo, al analizar cómo tose una persona, vos podés, por ejemplo, decir si tiene o no tiene COVID, y es algo que obviamente vos le das a un humano a escuchar la tos de diferentes personas y te dice, tiene tos, y si vos le das a un algoritmo de inteligencia artificial bien entrenado diferentes audios de personas tosiendo, te puede decir, bueno, esta tiene broncoespasmo, esta tiene COVID, esta es una persona sana que simplemente se atragantó. Entonces, la precisión a la que se puede llegar es mucho mayor. Nuevos medicamentos, hoy en día hay una industria muy grande en lo que es el descubrimiento de nuevas drogas y nuevos medicamentos que tal vez creemos que sirven para resolver, para un tratamiento, y a través de la inteligencia artificial y de cruzar información, se termina entendiendo de que esta combinación de drogas puede servir para algún otro tipo de tratamiento. Todo lo que son los asistentes virtuales y los chatbots que pueden dar respuestas más rápidas, 24 horas a los pacientes, ayudarlo con consultas sin perder el tiempo de los médicos, que normalmente decíamos que tenemos tiempo limitado de personal calificado. Lo que ya hablamos de monitoreo remoto y telemedicina, que podemos generar este tipo de alarmas que les decía, y diferentes llamados de atención que la inteligencia artificial, analizando las diferentes métricas y las diferentes medidas que tome de los pacientes, puede después tomar también diferentes decisiones o ayudar a los médicos a tomar decisiones, y todo eso es haciendo un monitoreo de forma automática. Bueno, obviamente la eficiencia operativa y ahorro de costos, esto creo que también es una de las grandes cosas que está dejando la inteligencia artificial, que yo les decía del burnout que tienen los doctores por toda la carga administrativa que hay. Y muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día y ahora creo que tengo un ejemplo de eso, sí, ahora lo cuento, que es justamente Glass AI y Nabla Copilot, que lo que están haciendo es que de una consulta que vos tenés con el paciente, automáticamente te saca notas, te deja los resúmenes, te lo puede mismo brindar en un formato, por ejemplo, en una SoapNote, que son formatos que te piden en Estados Unidos para registrar a las consultas que vos tuviste con tu paciente. En el caso de la CI, por ejemplo, hasta incluso generándote un plan clínico y te dice cuál es el tratamiento sugerido en base a la información que obtuvo de ese encuentro. Entonces, hoy en día el doctor que tiene que pasar todo a mano y pensar y registrar todo, hoy en día en realidad ya con la llamada automáticamente se queda el registro, queda la transcripción que sacaron estas nuevas plataformas, y automáticamente también hay una sugerencia para ayudar con lo que es las decisiones de los médicos en cuanto al tratamiento a hacerle a los pacientes. Y por último, bueno, todo lo que es analítica y atención preventiva, que eso también es algo que se está tratando de cada vez más fomentar, no solo el dar respuestas a los pacientes después de que tienen enfermedades, sino tratar de, a través de estas alertas que les nombraba antes, o a través del análisis de la información del paciente, y por ejemplo, analizar toda la historia clínica, que cada vez que vamos a una consulta, cada vez que tenemos un análisis de sangre, o un estudio de laboratorio, lo que sea, eh, vamos generando información que después para un médico ir a revisar toda la historia clínica es muy difícil, pero si nosotros le damos a una inteligencia artificial que la revise, puede sacar diferentes patrones que haya visto, tendencias que tengamos, y eso también darnos a nosotros a entender, che, mirá, si seguís por este camino, entonces vas a tener este tipo de problemas, o en base a tus estudios genéticos y el historial familiar y a estos sucesos que te sucedieron, entonces
sería importante que te hagas este otro estudio o que tomes estas decisiones. Todo eso en base al análisis de toda tu información y no solo a las últimas 3 páginas, que es lo que le puede dar al doctor para mirar en poco tiempo que tiene. Nosotros también estamos trabajando con bastantes proyectos que están incorporando distintos tipos de inteligencia artificial o machine learning. Por ejemplo, Rivelix, que lo que hacemos es agregarle un sensor al celular, un sensor termodinámico, entonces analizando las diferentes temperaturas que tienen los pacientes en las piernas, poder predecir si esa persona va a tener algún tipo de riesgo. Estamos hablando de pacientes que tienen diabetes, si hay algún riesgo de, por ejemplo, tener que amputarle los miembros a los pacientes. Entonces, a través de esto une varias de las tendencias que hablamos, ¿no? Inteligencia artificial para poder hacer el análisis de las imágenes, pero también lo que es el Remote Patient Monitoring, porque estamos dándole a los pacientes la posibilidad de en sus casas, con un dispositivo que no es caro y con su celular que ya lo tienen, poder tener este servicio, que si no tienen que agendar una consulta en el hospital, ir, gastar los recursos del hospital, el tiempo de trasladarse, el tiempo de espera en el hospital. Hoy en día en realidad podemos hacer que el monitoreo sea de forma, que el servicio sea en sus casas, y encima que la información le llegue al doctor de forma remota y que pueda hacerles el seguimiento y prevenir justamente que diferentes pacientes diabéticos tengan que pasar por una amputación, si podemos identificarlo y prevenirlo. Otro de los proyectos, por ejemplo, con wearables, y reconociendo todo esto que hablábamos de las diferentes tendencias de la persona y diferentes métricas que vamos midiendo a través de los dispositivos, los wearables, por ejemplo, esto es con un Apple Watch y con un Polar, en el que nosotros analizando diferentes medidas, podemos hacer tratamiento de pacientes con dolor crónico, y darle diferentes recomendaciones de qué actividades son las que hacen que su dolor disminuya. Entonces, personas que sufren de dolor, nosotros podemos darles y anticipar que van a tener un ataque de dolor y decirles, en este momento estaría bueno que vos, por ejemplo, tomes una medicina, o que vos ahora frenes y tengas X tiempo de descanso, o que vos que hagas una meditación, porque eso hace que tu ritmo cardíaco baje, y al bajar eso regula tu variabilidad, y eso hace y podemos darle toda la explicación de por qué en este momento tiene que frenar y prevenir después un ataque de dolor que tenga la persona. Iniciativas que estamos teniendo nosotros y que están habiendo en el mundo son las hackatones. Eso es algo que hablé con muchos clientes y personas en general que están emprendiendo en el mundo de la salud, y todos tuvieron en este último mes algún tipo de hackatón. Nosotros ahora, este fin de semana, vamos a ser mentores, Alan, Martín y yo, que somos los 3 fundadores, y Sofi, que es la jefe la encargada de diseño de Lightit. Vamos a estar como mentores en esta hackathon, que es específica de AI en salud. Eh, la foto de la derecha es una hackathon interna que tuvimos la semana pasada, cuando vinieron todo el equipo de Argentina a Uruguay, en el que, bueno, en este caso era AI para resolver distintos procesos de la empresa, pero esto mismo que nosotros hicimos dentro de Lightit, lo estamos escuchando en casi todas las startups y empresas que están haciendo sus propias hackatones para poder disromper y poder lograr nuevos productos que tengan que ver con AI en salud. Y de esto probablemente el resultado, que nosotros ya lo estamos aplicando, va a ser que en los próximos meses salgan muchos productos que tengan componentes de inteligencia artificial. Para todos los interesados en esta última parte, esto creo que es uno de los recursos más viejos que hay con respecto a Machine Learning, que son las competencias de Kaggle, que pueden venir acá siempre e ir bichando cuáles son las competencias, qué es lo que se está tratando de resolver con Machine Learning, y siempre está bueno como para tener ahí en vistas de, bueno, qué es lo que se viene. Se está tratando de resolver la prevención del cáncer, la prevención de cáncer de piel, de problemas con los riñones. Bueno, obviamente participar si les interesa, pero por lo menos si es para estar al tanto, o para conseguir diferentes datasets con información, si quieren hacer algún tipo de práctica, esta página siempre es útil. Una de las grandes tendencias que se viene y que se viene ya en realidad en los últimos años es todo lo que tiene que ver con Femtech y la industria de la salud para las mujeres, que siempre fueron dejadas de lado, siempre
y esto también en inteligencia artificial es uno de los problemas del bias que tienen los algoritmos, porque todos los datos médicos muchas veces venían solo de pacientes hombres. Hoy en día se está pensando mucho en cómo hacer para mejorar los servicios de salud para las mujeres, tanto a nivel de salud reproductoria, fertilidad de mucho, tanto para hombres, fertilidad como para mujeres, embarazo y lactancia, bienestar sexual, salud y bienestar mental para mujeres, que ahora les cuento dos casos en los que estamos trabajando, y todo lo que tiene que ver en general con salud mental. Acá pusimos un mapita de algunos de los emprendimientos que se vienen, pero esto es algo que está sumándose cada día más. Vemos nuevas startups que están tratando de atacar esta industria que estaba muy atrasada, y por suerte, si bien todavía falta mucho, se le está dedicando muchos recursos y mucha cabeza. En nuestro caso, por ejemplo, ya venimos trabajando con al menos dos proyectos que son específicamente atacando a problemas de salud mental en mujeres, ya sea durante el embarazo o todo el proceso pre-embarazo y posparto. Eh, Ayer terminó una conferencia en Suiza, que estuvieron Aus y José, que son de nuestro equipo de Growth, estuvieron en Suiza en una conferencia también que se llama Fem Technology Summit, atacando justamente cómo hacer para atraer más gente a la industria de la salud para mujeres. Y uno de los temas, por ejemplo, que se hablaba, esto que les comentaba, ¿no? De cómo hay una diferencia entre los datos que se tienen de salud general o salud masculina con respecto a salud femenina, que eso también en todos los algoritmos que estamos pensando hacer, que estamos incorporando a nuestros sistemas, tienen ese problema de que la información falta información sobre las mujeres, y eso trae después problemas a nivel de entrenamiento y de resultados. Empresas también a mirar con respecto a healthcare, con respecto a Femtech, perdón, que fueron muy exitosas en estos últimos años, que tal vez las conocen, por ejemplo, Flow de traqueo del periodo y ovulación, o Maven, que es una de las, creo que es la clínica virtual más grande, específica de salud para la mujer y para la familia, que muchas veces lo que se trata en estos casos es salud para la mujer y después darle información a toda la familia para que sea parte también de ese cuidado, sobre todo estamos hablando de temas del embarazo, por ejemplo. Bueno, de las noticias también que tuvimos en el último tiempo con Apple, que ellos también incluso agregaron funciones de traqueo del periodo dentro de su aplicación de Apple Health. Y bueno, una demostración más de el interés que se está generando en esta industria, que también fue golpeada. Me acuerdo, estábamos justo en Canadá en una conferencia de salud con una temática en un momento que era específica de Femtech, cuando salió la, eh, todo el tema de Roe v. Wade, que es en Estados Unidos la ley de aborto, que pasó a ser una decisión de cada uno de los estados y no una decisión a nivel del país, y muchos de los estados que dijeron que ellos no iban a aceptar el aborto. Entonces todas estas startups que están haciendo, por ejemplo, traqueo de ovulación, traqueo del periodo, tuvieron muchos problemas y muchos cuestionamientos sobre la privacidad de los datos, porque obviamente las mujeres que están dejando sus datos ahí dicen, bueno, pero después el Estado te puede hacer una denuncia a vos diciendo que necesitas tener los datos por, no sé, sospecha de un aborto, vos le das los datos de mi ovulación y vos ahí sacás las conclusiones. Entonces retrocedió un poquito el avance de estas tecnologías, pero enseguida se notó la disposición de las mujeres para seguir adelante, para mantener la privacidad de los datos, y en general todo el tema de privacidad y seguridad de los datos es algo que es muy fuerte en Estados Unidos y es uno de los, por un lado, limitaciones, pero por otro lado, es algo que se está atacando y se están encontrando nuevas formas de poder brindar seguridad y al mismo tiempo calidad de servicio. Algo que muestra que la industria de la salud está en crecimiento es que todas las grandes empresas metieron un pie, y no solo un pie, algunas están haciendo una gran inversión en la industria de la salud. Obviamente Google con la compra de Fitbit, Google Fit y todas las investigaciones que están haciendo, Google Health API, que también trae muchas ventajas para los emprendimientos que quieren
desarrollar sus propios servicios de salud, pueden usar las distintas herramientas de Google. Apple lo mismo, y creo que la conferencia que de hace 2 días creo que demostró la importancia que le dan, sobre todo la importancia que le están dando ahora a Mental Health, y ahora voy a contar una de las nuevas incorporaciones que tiene Apple en iOS, que muestra también la importancia que se le va a dar en estos próximos años a lo que es la salud mental. Microsoft lo mismo, con todas las cosas que están haciendo, con HoloLens que le estaban dando especial importancia a la salud, y Amazon también, con todos los servicios que proveen todas las APIs que proveen para que vos puedas eh, brindar servicios de salud, y la compra de One Medical, que es una de las clínicas en Estados Unidos más grandes, que básicamente lo que hoy en día Amazon hace es poder entregarte medicamentos de forma online a través de la tienda de ellos. Te brindan también primary care, o sea, las primeras consultas que vos tenés a nivel médico, de medicina general, las podés tener a través de los servicios de Amazon. Entonces, ya no es que medicina es algo de los hospitales, sino que hoy en día medicina es algo de todas las empresas, todas las startups, y es algo que todos van a estar buscando cómo meterse en este rubro. Una de las cositas, esto lo paso simplemente por arriba, que salió en los últimos años, esto es si no me equivoco, del año pasado, fines del año pasado, que es la interoperabilidad, es cómo hacer para compartir la información entre todos los servicios. Cada hospital tiene su propia forma de guardar los datos, cada clínica lo mismo, y no hay una forma única de guardar los datos, de tener una historial clínica de los pacientes. Hay muchas de las startups que están viniendo de este mundo, de cómo hacer para tener toda la información unificada en un único lugar, y que cada doctor que va a atender a un paciente pueda ver ese historial clínico independientemente de dónde haya sido que el paciente tuvo la interacción con un médico, o con un laboratorio, o con cualquier proveedor de salud. Y lo que decía antes, ¿no? Mental Health, esta es una de las grandes tendencias también, que vamos a ver cada vez más startups en este mundo. Esta es la incorporación de, de Apple al iPhone, que le agregó el registro de emociones para que la persona pueda ir diciendo cómo se siente cada uno de los días. Hay un formulario también en el que te hace diferentes preguntas que vos vas respondiendo bastante rápido, y como resultado te dice si tenés algún tipo de riesgo de depresión, y esto también vos podés compartirlo. Hicieron todo un tema de compartirlo con la familia para que, por ejemplo, tus padres puedan hacerte un traqueo, vos puedas hacer un traqueo de tus hermanos, que sea algo más familiar y que no quede solo en una persona, y poder generar así, o evitar así, diferentes problemas que la pandemia creo que llevó al extremo. Y después, bueno, te dan el calendario con todos los días, cuál fue tu estado de salud, te dice también, te mide para que vayas a tomar, o que veas la luz del sol, y en base a diferentes sensores se fija si tuviste el aire libre o no. Entonces, todo esto de fomentar la salud mental creo que es una de las grandes tendencias que vamos a ver en los próximos años. Este es uno de los proyectos que nosotros estamos llevando a todas las escuelas de Estados Unidos, con un cliente que se llama Cedra Telehealth, una solución en la que todas las escuelas pueden brindar un servicio de salud mental a los alumnos, a través de consultas híbridas, o sea, presenciales, pero con un proveedor que está de forma remota, y así poder hacer que todos los alumnos tengan la posibilidad de acceder a un terapeuta que hoy en día no están pudiendo acceder. Con respecto a lo que es Remote Patient Monitoring, que le decía, el monitoreo de pacientes de forma remota, también estamos trabajando con distintos emprendimientos en este sentido, en el que, por ejemplo, este es un ejemplo, que un paciente con diferentes aparatos, un medidor de presión, una balanza, automáticamente por Bluetooth puede ir registrando todo a través de su app, y los doctores pueden ir llevándole el seguimiento diario a los pacientes, sin tener que de vuelta, sin tener vení, hacemos un triage, te tomo los signos vitales, cuando en realidad es algo que la persona puede hacer desde su casa. Y bueno, todo esto, hay un concepto que se llama Software as a Medical Device, que es justamente no invertir, o no tener que pensar en salud, o en un dispositivo de salud como una máquina gigante, un tomógrafo computador que te sale miles de dólares, tenés que ponerlo en un hospital, necesitas el espacio para poder hacer diferentes tipos de tratamiento, sino que la FDA ya está aprobando a diferentes soluciones de software, que usando el celular o diferentes dispositivos que nosotros hoy en día ya tenemos,
tal vez sumado con algún sensor, como en el caso de Rivellix que les conté antes, y poder brindar un tratamiento y considerar a este software como un dispositivo de salud. Este es un ejemplo de un proyecto en el que estamos trabajando, que es una clínica que trata el tinnitus, que es un zumbido que tenemos en los oídos, a través de una teleconsulta con el médico. El médico le adapta diferentes frecuencias a cada uno de los pacientes en base a cuál es la frecuencia que está escuchando ese paciente y se reentrena el cerebro en base a escuchar de forma frecuente, de forma diaria, a un zumbido que tiene ciertas configuraciones de frecuencias que hacen que la persona pueda entrenar su cerebro y dejar de escuchar a ese zumbido. Entonces, el software que nosotros creamos con el dispositivo que el paciente ya tenía, con su celular, hoy en día funciona como un tratamiento que antes tenías que ir al hospital, comprar un sistema de miles de dólares y poder brindar ese tratamiento. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya estamos sobre la hora, pero una mini demo de algo que estamos trabajando con el Innovation Lab, que cuando fui a planificar la demo me di cuenta que no se podían grabar audios al mismo tiempo que comparto la pantalla, entonces encontré ahí un workaround que les voy a mostrar. Esto es mi Telegram. Eh, lo que hice fue mandarle un audio a este bot. En el audio le digo, ahora lo vamos a escuchar, pero me hago un poco de que estoy nervioso y no sé muy bien qué decirle, trato de que no sea una charla súper perfecta y nada, sino medio dubitativo. Y vamos a ver la respuesta que nos da este bot. Hey, yeah, I'm not feeling well. A little bit anxious. I have this talk at the university, and it make me feel a little bit, I don't know, anxious and uncertain about what's going to happen tomorrow. Yeah. Esto obviamente es una prueba de concepto que hicimos en el departamento de innovación, que después, para que sea un producto, hay que darle muchas vueltas de tuerca y ajustes. Eh, Principalmente problemas que hay de los tiempos de respuesta con ChatGPT o diferentes servicios que estamos usando, pero la idea es que yo le puedo mandar un audio a este bot hace un procesamiento y me responde en un video. I'm sorry to hear that you're feeling anxious about your university talk. It's understandable to feel that way before a big event. However, try to remember that you've prepared for this, and you're capable of giving a great presentation. It might help to visualize yourself giving the talk and doing well. Remember to take deep breaths and take breaks if you need to. Is there anything specific that's making you anxious that I can help with? Esto es simplemente como para mostrarle una de las cositas que se van a venir, es la posibilidad de interactuar de diferentes formas con un doctor, un terapeuta, que 24 horas va a estar disponible para nosotros. Esto es más a nivel de salud mental, en el que, para los que no saben inglés, o no sé si no se escuchó bien la interacción, yo le decía que estaba nervioso y que estaba dubitativo sobre la charla que iba a tener hoy en la ORT, y me daba recomendaciones de que respire, de que no tenía motivos de que si bien tenía un motivo para estar nervioso porque era algo importante para mí, que no me preocupase y que trate de pensar, no, ya ni me acuerdo qué me respondió, pero me dio consejos de cómo sobrepasar esta situación que yo estaba teniendo de una forma hablada, en la que en pocos segundos había una persona realmente, si bien sé que no es una persona, pero la interacción parecía bastante parecida a lo que es una interacción con un humano. Después se puede discutir de si está bueno o no está bueno, si el, el- el servicio o lo que recibe el paciente es lo mismo o no. Pero bueno, ya como le comentaba antes con la encuesta, ya se está estudiando de que los pacientes en realidad hasta confían un poco más en respuestas que le pueden estar dando hoy en día diferentes algoritmos de inteligencia artificial a respuestas que le pueden dar ciertos doctores. Y esto lo que ahorra es mucho tiempo de especialistas que no tienen por qué dejar de existir, ¿no? Sino que pueden, por ejemplo, analizar después los resultados de estas interacciones o estar alertas a diferentes problemas, así, por ejemplo, escalaba esta situación y el paciente, en lugar de simplemente estar nervioso, llegaba a tener diferentes tipos
de pensamientos, ya sea suicida, de autoflagelación o cualquier tipo de pensamiento que sea necesario levantar alertas, llamar al 911, hacer que se sume una persona y le haga un llamado al paciente para prevenir cualquier tipo de situación. Entonces, a través de automatización de diferentes partes que nunca hubiésemos pensado tal vez automatizar, podemos hacer que estar mucho más cerca de los pacientes, hacer mucho más medicina preventiva y tener una precisión en todos los tratamientos y en los resultados mucho, mucho mayor.